Tienen sus Biblias, quiero que vayan conmigo por favor al libro de Apocalipsis. Aún estamos en el capítulo número 6. Comenzaremos con el versículo número 12. Y es bueno tener Dave Smith con nosotros, Loren Larson, Josh Rosenstern, Mike Muzzerall, John Rosenstern y a Donnie. Y comenzaremos, Donnie, con el sexto sello, versículo 12, capítulo 6, por favor. Y miré cuando él, Cristo, abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, el primero de varios, y el sol se puso negro como un saco de silicio, probablemente causado por el polvo que se levantaría al aire del terremoto. y la luna se puso toda como sangre, No quiere decir que la luna en efecto se convirtió en sangre, sino que se puso toda como sangre. Nuevamente es probable que se refiere a las partículas del polvo que llenaban el aire. y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, Se refiere a meteoritos o estrellas fugaces. como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Habrá un bombardeo de estos meteoritos en la tierra que causará daños inauditos. Detengámonos aquí, por favor. Padre Celestial, ayúdanos el día de hoy. Gracias por tu presencia y tu espíritu, que ya hemos sentido en este servicio. Úngenos para abrir la palabra de Dios, para poder partir el pan de vida. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este gran sexto capítulo de Apocalipsis presenta el principio de el juicio, como el que el mundo jamás ha visto antes en toda su historia. No será algo que sucederá unas semanas y unos meses y se detendrá, sino que será la totalidad de los 7 años de tribulación. Y millones 50, posiblemente tal vez 3 o 4 mil millones de personas morirán en ese entonces. Donnie, quiero hacerte una pregunta, ya para comenzar el día de hoy. ¿Por qué recurrirá el Señor a una guerra mundial como lo hizo en los tiempos del Antiguo Testamento? Parece como que Él está fuera de carácter considerando la cruz. Desde la cruz no hemos visto algo así. Ha pasado, pero no mucho, nada comparado a lo que va a suceder en la gran tribulación. ¿Por qué haría eso Él? Tendría que imaginar, es para mostrar su poder, qué tan poderoso Él es. Además, viene el juicio de Satanás, el juicio de este mundo, y va a ser con su poder. Entonces tengo que expresarme y decir, es para mostrar su poder. Él mostrará su poder ante el mundo. Al mundo. No se puede equivocar. La gente afuera de aquellos que han tomado la marca de la bestia, pensemos en eso, sentido común nos dice que van a tener que ver estos gran eventos que están sucediendo y tienen que preguntarse quién está causando esto y por qué. Eso es lo que van a hacer exactamente. Entonces tiene que ser algo que es arriba de lo normal, porque cosas como esa en una escala mundial va a causar, yo digo que va a causar que la gente acepte al Señor. Sí. John, ¿qué es lo que usted piensa? No, perdón, Mike. Iba a decir que la última vez que miramos un impacto sobre este mundo hubiera sido en el Éxodo, donde sucedieron las 10 plagas. Fueron hechas para contrarrestar los dioses egipcios. Yo le digo la guerra de los dioses, y Dios mostró que era superior a los falsos dioses, pero también era el propósito para la liberación del pueblo hebreo. Entonces miramos aquí la gran tribulación nuevamente, Dios expresando su poder, mostrando su poder con el final, diciéndose, mira, la última vez que miramos en la escritura estaba en Éxodos, entonces está tratando de llamar su atención, es lo que estoy tratando de decir. Bueno, cuando Josué estaba tomando la tierra prometida, el Señor obró poderosamente contra las naciones paganas y mató a miles de miles. Y no hay evidencia de que Israel, mientras que falle al Señor, ninguno de ellos murió.
Eso se peleó mano a mano. Eso es lo que lo hace tan diferente, que era mano a mano, combate, con espadas, lanzas y escudos, y eso es todo. Y ni un israelita murió en esas batallas, de acuerdo a lo que sabemos, excepto cuando obedecían al Señor. Así es. John, él representaba su poder y también para cumplir su palabra. El libro de Apocalipsis lleva más de 300 profecías bíblicas que son tomadas del Antiguo Testamento. Tienen que cumplirse para que Dios pueda ser fiel a su palabra. Así que todo lo que estamos leyendo es profetizado previamente, fue profetizado bajo el Antiguo Pacto, y el Nuevo Pacto cumple el Antiguo Pacto. La finalización del Nuevo Pacto en cuanto a la ley fue en la cruz. Pero las promesas de Dios, restauración de Israel, las promesas de Dios con respecto a su castigo y para el mundo, van a suceder durante la gran tribulación. Así que Él no puede mentir, su palabra es fiel, Él la está cumpliendo, la estará cumpliendo para el Nuevo Testamento. Por eso es. Jesucristo mismo dijo que será la tribulación como la que el mundo jamás ha visto en toda su historia, y eso nos dice algo. Y va a ser tan malo que jamás volverá a suceder otra vez. Pero Donnie tiene razón. Bueno, los tres de ustedes tienen toda la razón. Sí, Él tendrá que mostrar su poder, Él lo va a hacer. Josh, ¿qué piensas? Bueno, yo sé que en el Antiguo Testamento miramos cómo funcionó Dios muchas veces en su relación con su pueblo Israel y a las naciones. Los gentiles, por decirlo así, no era tanto en un nivel individual como era nacional. Y miramos eso repetirse en el libro de Apocalipsis. Miramos que se lleva a cabo. El Señor está viendo las naciones, aún las naciones cabras y las ovejas. Pero la realidad es, cuando miramos la naturaleza humana, nos tenemos que poner nosotros mismos en la mentalidad de cómo va a ser en este tiempo. La iglesia va a ser removida, entonces la iglesia ya se ha ido, y eso que es la iglesia, esa fuerza de detención, no solamente refiriéndose a los poderes de las tinieblas, que es lo primordial, pero las oraciones de los santos, la presencia de los santos aquí en la tierra ya no existe, y la tierra ahora está abierta al juicio completo que Dios va a traer, que ya ha puesto en su palabra. Entonces miramos que el Señor trata en ese sentido. Pero el corazón del hombre se endurece tanto y la conciencia se vuelve tan endormecido que se vuelve bien difícil para que el hombre se dé cuenta lo que está sucediendo. Todos hemos experimentado esto en nuestra vida, que cuando hay un desastre natural, cuando tenemos un huracán, una inundación, terremoto, fuego, un tipo de un desastre natural que toma lugar, aún asombra a la humanidad. Aún con este virus de corona le ha causado a la gente darse cuenta que hay algo más grande que nuestros recursos. No podemos hacer nada sobre esto. Todos hemos sentido la desesperación cuando viene la inundación, cuando vienen los vientos del huracán. Realmente no se puede hacer nada, sino que tratar de protegerse de esto. Por eso la Escritura dice que los hombres se van a esconder. Los gobiernos de todo nivel y poderes, en otras palabras, no hay la cantidad de dinero, no hay recursos lo suficiente, no hay nada que puede soportar lo que Dios va a hacer. Y yo creo que es por eso que Él no es forzado, sino que la única manera para demostrarlo, como dijo el hermano Donnie, es poder en su aspecto poderoso a través de estos medios, y el hombre tiene cero control para detenerlo o para prevenirlo. Será tal vez para llamar la atención del mundo. Yo creo que todo lo que hace el Señor es para agarrar la atención del hombre. Y aún esto que estamos viendo en la Escritura, Dios todavía va a amarlos. Él va a desear que todos los hombres sean salvos. Él no quiere la destrucción que llegue. Así es. Entonces, yo pienso que todo lo que está haciendo es en ese sentido, pero la muerte y destrucción va a llegar. Pero así como las naciones en el Antiguo Testamento, ellos eran tan malos, y viendo a los ídolos y a la idolatría, no hay nada más, solo destruirlos para que la tierra sea limpia y la voluntad de Dios se hiciera. Un arqueólogo declaró que el Dios del Antiguo Testamento
reconstruccionista de Josué y David y otros. Él haría cosas que resultarían en la matanza de mucha Correcto. gente. Él dijo que le hizo a generaciones futuras un mal porque hubieran contaminado a la raza humana por la iniquidad y pecado que vivían. Y creo que eso fue algo bastante grande. Loren, ¿qué opina? Bueno, todo que los hermanos han dicho es correcto. Probablemente miraría el tiempo de estos eventos. Cuando estamos tratando con el libro de Apocalipsis, estamos tratando ahora con la ira de Dios. Y ese es un aspecto importante de su pregunta. Jesús dijo que el periodo de la gran tribulación no se va a parecer a nada que el mundo ha visto. Y la razón por la cual es que Dios, en vez de ser paciente y con los hombres que lo han rechazado, está derramando su ira. Hay una explicación en Romanos 1. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela del cielo, pero esa ira en el griego es orge, es una disposición que Dios tiene, un odio hacia el pecado, pero Él Así es. no está expresando su disgusto a la humanidad en esa palabra ira en inglés, es orge otra vez. Nuevamente es que Él permita que los hombres sean dominados por el pecado, y ese muestra el disgusto de su ira. La ira de Dios ahora se revela. La ira de Dios durante la tribulación va a ser una explosión violenta de la actitud de Dios y su acción. Lo que Él detuvo todo este tiempo hasta el punto de la tribulación, Él va a soltar contra el mundo. Los hombres van a saber que viene de Dios. Como se ha dicho, los hombres van a saber que viene de Él. Pero y siempre hay misericordia en el tiempo de la tribulación para aquellos que aceptan. Pero este es el tiempo de que Dios derrame su ira completa. No va a ser hermoso, y es por eso que miramos bastante de los cambios en el rostro de Dios. Hay salvación que va a suceder, pero este es el tiempo de la expresión de la ira de Dios, una explosión violenta. Su actitud hacia el pecado. Correcto. Va a haber esa expresión mostrada contra el hombre, hace como antes fue detenido, fue mantenido. Era una disposición profunda, pero este es algo fuerte. Tarde o temprano, Dios recurrirá al juicio, a una hora. Sí, correcto. Tomamos a Israel y durante 3 años y medio experimentaron el ministerio de Cristo y lo crucificaron, y lo sabían. Los líderes religiosos de Israel lo sabían, que Él era el Mesías, lo sabían. Y bueno, en el año 70 DC, que fue como 27 años o algo así después, Tito tuvo el permiso de Dios de de destruir completamente el templo de Jerusalén. Lo destruyó por completo, los muros derrumbados, uno de los templos más hermosos del mundo. Vespucio, el gran general romano, el líder de la legión, de la 10ª legión, fue llamado a Roma para convertirse en César, y así fue. Su hijo Tito fue el que tomó esa 10ª legión. Dio las instrucciones de que el templo, uno de los templos más hermosos del mundo, que no fuese profanado. Pero él no tenía la autoridad con su ejército que su padre Vespucio había tenido. Su ejército destruyó el templo. Más de 1 millón de judíos murieron en ese terrible ataque y juicio. Más de 1 millón vendidos a esclavitud alrededor del mundo. Tantos fueron vendidos a Egipto que los llevaron al desierto y los dejaron ahí para morir, porque ellos habían saturado el mercado de esclavos. Aún el día de hoy, en esta edad de misericordia, gracia y amor, entendimiento que Dios exhibe a la humanidad, va a llegar el tiempo en el que Él dice suficiente. Correcto. Yo leí hace tiempo sobre la destrucción de
de Hamburgo, en Alemania, en 1944. Durante una semana, 1,000 bombarderos volaron por encima de Hamburgo y fue seguido por 1,000 B-17 durante la luz del día. Una noche, una repetición de 1,000 Lancasters, y esto sucedió una semana entera. Más de 100,000 hombres, mujeres y niños murieron en ese holocausto, porque eso fue lo que sucedió. De las decenas de miles que fueron a diferentes áreas para encontrar refugio, cada uno de ellos se murió, se sofocó o se murió quemado. Ni uno de ellos sobrevivió. Correcto. Encontraron en las banquetas manchas rojas y no podían ver qué era. Habían miles y las llamas estaban tan calientes y el fuego tan caliente que creó una succión, y estaban tratando de agarrarse de algo y sus dedos dejaban esa mancha de sangre, sí, en esas banquetas, en esas aceras, quemándose hasta la muerte. Cuando Dios le dijo a Alemania: es suficiente, no vas a hacer lo que has hecho. Correcto. Sin tener que pagar el precio. Correcto. Esta ira de Dios, nuevamente mencioné la primera palabra, orge, que es su disposición, pero fumas es la ira de Dios en este tiempo. Y nuevamente, lo que usted describió va a ser una pequeñez en comparación a lo que pase en la gran tribulación. Cuando miramos una tercera parte de la población inmediatamente eliminada nuevamente, yo pienso que miramos un cambio por la expresión de la ira de Dios, Thumas, la ira orge, como usted escribió, terminando en juicio hoy, no se va a comparar a ese tiempo. Tiene razón. Dave. La semana pasada leímos versículo 10 de este capítulo, y es los santos de Dios diciendo: ¿cuánto tiempo, santo y verdadero? No juzgarás y vengarás nuestra sangre. Lo que miramos aquí es el juicio de Dios, muy obvio, pero yo creo que todavía, y Lauren lo mencionó, la misericordia de Dios, y Mike lo mencionó, aún con los egipcios, en todas las plagas que Dios trajo sobre Egipto, Él todavía estaba tratando con el faraón y los egipcios, y algunos se rindieron a Dios y se fueron con los israelitas. Según de Pedro 3:9, el Señor no tarda como algunos lo tienen como tardanza, pero es paciente para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún en este juicio de Dios miramos la misericordia de Dios alcanzando a algunos. Muchos de ellos, yo creo, y la mayoría, yo creo, han cruzado una línea y merecen el juicio de Dios, pero todavía está alcanzando a algunos, yo pienso. Pero desde la cruz dice que Dios quiere juicio, pero ahora Él demanda a todos arrepentirse. Sí. Porque por causa de la cruz lo ha hecho fácil arrepentirse. Y miramos a los israelitas, algunos de ellos se van a arrepentir por el resultado de lo que estamos leyendo. Antes de la cruz, los israelitas, bueno, si la persona quería salvarse, tenían que convertirse en israelitas y pasar por todos los procesos y procedimientos. No era fácil. Desde la cruz es fácil. Señor, recuérdame cuando entres en tu reino. Correcto. Con palabras similares. Siempre se trataban de entrar en una relación de pacto con Dios, y ahora por la cruz, el que desea, no importa, hombre, mujer, blanco o negro, no importa, rico o pobre, el que desea puede venir y participar del agua de vida gratuitamente. Hoy es el día de salvación. Lo que estamos viendo aquí es la culminación de la humanidad en la tierra, rechazando a Dios y la misericordia y su gracia, y sufriendo el juicio. El juicio final es lo más grande cuando se han lanzado al lago de fuego.
se compara al día de Noé. Él construyó el arca, los hombres y las mujeres vieron el arca de Dios. Y no era que tomó 1 o 2 días, sino que tomó 100 años para ser construidos. Había suficiente tiempo para entrar en el arca, pero llegó un momento cuando se empezaron a llegar las nubes y llegaron las lluvias, pero Dios fue el que selló a Noé y su familia en el arca. Dios lo hizo. Nosotros estamos sellados en Jesucristo, estamos en Cristo, y si no somos encontrados en Cristo, este es el resultado final, la destrucción que va a llegar. Como nota adicional, no tiene que ver con lo que estás diciendo, pero Noé tuvo que ser un hombre muy rico para edificar esa arca. Fue la más grande del mundo hasta la Primera Guerra Mundial. Piensen en eso. Y fue una gran monstruosidad de arca. No tenía ningún tipo de subsidios de gobierno tampoco. Él tuvo que construirla por sí mismo. Bueno, tenía que retener toda la creación. Él era un barco grande, no lo hace pequeño, Dios. Hermano Swagger, estaba pensando ambos en los comentarios de Lauren y de Josh acerca del juicio de Dios. Hay un salmo, creo que tal vez es un salmo que tiene que ver con lo que David está pidiendo, el juicio de Dios sobre la tierra y los perversos, los inicuos. Vemos claramente que en ambas situaciones Dios nos respondió rápidamente, pero lo hará, llegará el tiempo. David dijo, yo vi a los débiles y a los malos prosperar y después ya no existían más. La idea es de que es casi una burla para Dios que esta gente perversa está saliéndose con la suya, pero el día llegará cuando Dios diga no más. Permítame mencionar esto junto con lo que Mike está diciendo. Dios realmente no derrama juicio en lo absoluto sobre su pueblo. Él disciplina a su pueblo. Así es, correcto. Pero Él no derrama castigo, juicio. Él le habla a su pueblo, Él habla con ellos, trata con ellos, se mueve sobre sus corazones, más bien sobre nuestros corazones. Él lo hará, pero no derrama el juicio porque nosotros le pertenecemos a Él. Él nos pertenece a nosotros, en cierto sentido. Pero Él sí nos disciplina. Tal vez tengamos problemas discerniendo la diferencia cuando nos disciplina y nos castiga, ¿verdad? Pero Dios conoce la diferencia. Amén. Él lo hace, Él lo lleva hasta cierto punto y de ahí no pasa. Recuerdo que yo estaba en California en una campaña hace años. Estaba yo en el sótano orando por el servicio esa noche, algo que iba a suceder, y un hombre entró, yo no sabía quién era él, y me dijo, hermano Swagger, he estado yo en la campaña, ¿puedo hablar con usted? Le dije, bueno, claro que sí. Me dijo, se sentó, me dijo, yo era un contratista, yo tenía mucho dinero, tenía autos hermosos, familia hermosa, un hogar hermoso, pero perdí mi dirección con el Señor y perdí todo, perdí mi negocio, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí todo. Y me dijo, yo estoy completamente seco. Ahora, esa es la disciplina de Dios, quitándole todo lo que tiene para traerlos a sus cabales. Y así sucedió. Él cayó al suelo postrado y yo me incliné enseguida de él y le clamamos a Dios. Y él dijo, Dios, perdóname y ten misericordia de mí. Alabado Dios. Amén. Hermano Swagger, en contraste a esto, durante este tiempo de la gran tribulación, derramando su juicio, Dios, esto es lo que la Escritura dice acerca de aquellos que vieron lo que Dios estaba haciendo, dijeron, y cayó cayó gran granizo, y los hombres blasfemaron a Dios por causa de la plaga del granizo. En vez de arrepentirse, lo blasfemaron, en vez de ir hacia Él y detener la plaga, en cierto sentido, como haría David con respecto a lo que le sucedió a... Es triste decir que la gran mayoría sigue ese patrón de rebelarse contra Él en vez de ser humildes. Es triste, pero es cierto. Así es, y hablamos anteriormente, otra cosa que quiero mencionar es que yo creo que hay muchos ministerios y ministros que conocen la verdad, pero han aceptado una dirección errónea y doctrina errónea y están causando que ellos y sus seguidores tengan gran daño espiritualmente. Y los líderes religiosos, los fariseos, vinieron a Cristo y Él los envió al juicio. Vuelvo a comenzar. Por el juicio vine a esta
a este mundo para que no vieran y que los que vieran pudieran ser hechos ciegos. Los fariseos escucharon estas palabras y le dijeron, ¿estamos ciegos nosotros también? Eso lo dijo Jesús. Si vosotros estuvieran pecado, no tienen pecado, pero ahora dicen, yo veo, por lo tanto su pecado permanece. Correcto. Una vez más, sin arrepentirse, sin ir a Dios, sino alejándose de Él y fortaleciéndose, empoderándose en su orgullo para no seguir a Dios. Y quiero ser claro, porque yo he estudiado 40 años. Doctrinas, ministerios, y el Señor trajo a mi corazón hace años, lo digo con toda amabilidad, no voy a mencionar nombres, pero hay muchos ministerios que conocen la verdad, creo yo, pero rehúsan predicarla. Hay una gran condenación para ellos y hay un tiempo para que se arrepientan. El juicio viene a la casa de Dios primero y va a suceder tarde o temprano. El castigo y disciplina viene a la casa de Dios primero. Y hay millones en iglesias que no son salvos, que jamás han sido salvos, y será el juicio sobre ellos. Donny, por favor, comencemos una vez con el versículo 15, por favor. Y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos, los capitanes, los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Expone que todo esto es un esfuerzo perdido porque los hombres no se pueden esconder de Dios. Además, abarca a todos desde la pobreza hasta el rico. El hombre, comenzando con usted, Josh, el hombre trata de esconderse de Dios en realidad. Todos los días con sus esfuerzos. Adán y Eva lo comenzaron en el huerto con hojas de higueras. El hombre siempre está tratando de cubrirte con buenas obras y la religión, eso sería el número uno. El hombre siempre está tratando de escudarse. Solo es una cosa que nos puede cubrir y nos protege de experimentar la ira y el juicio, y es la sangre del cordero solamente. Hago una pregunta y comienzo con Loren. Una gran porción de la iglesia, ¿cuán grande realmente? No lo sé, pero ellos creen que la iglesia tendrá que pasar por la gran tribulación, y a pesar del hecho de que no hay mención de la iglesia en el libro de Apocalipsis, excepto por los primeros capítulos, donde la iglesia está señalada y después es puesta a un lado y ya no es mencionada. ¿De dónde obtienen esta situación de que la iglesia tendrá que pasar por la gran tribulación? Las fuentes son muchos y varían. Yo creo que se están aumentando en la iglesia de hoy. La enseñanza fundamental de escatología que estaba en sus días, porque habían hombres que literalmente viajaban a Estados Unidos enseñando de los tiempos del fin. Yo lo sé, los conozco. Eso ya no existe. Esta generación joven parece que se está alejando de bastantes verdades básicas que existen. Sea como sea, el problema más grande que yo miro, y yo creo que siempre ha sido lo mismo, es un malentendimiento de cómo Dios trata con Israel. Cuando usted no entiende que el periodo de la tribulación se trata de la obra para que Israel se voltea a Cristo, entonces le da diferentes significados y propósitos. La sangre de Cristo, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios es suficiente hoy para prepararnos para el cielo. No necesitamos un tiempo de 7 años específicos para el infierno en la tierra, si me disculpa la expresión, para alistarnos para el cielo. Entonces eso no existe, eso no es cierto. No puede encontrar una razón sólida por qué la iglesia debería pasar la tribulación, cuál sería el propósito. Pero si usted entiende lo que Dios está haciendo con Israel, entonces lo aclara. Entonces toda esta confusión en lo que se refiere a la iglesia, que realmente están pensando que son un reemplazo para Israel y que encaja en los eventos del fin. La gran tribulación no es para que la iglesia vuelva a Cristo, a Dios, correcto, sino para traer a Israel. Así. Lo que usted está diciendo. Sí, yo creo que si no entendemos eso, es bastante
de lo que está respaldando una dirección equivocada. Usted no entendió la profecía, no entendió la profecía del Señor y el intento de Dios durante la tribulación. Dios no nos ha puesto para la ira. Deb, ¿qué es lo que usted piensa? Bueno, yo creo que esa es una de las cosas grandes, la teología de reemplazo, pero la otra cosa que es la palabra de fe, donde enseñan que Jesús fue salvo por su sufrimiento. Y eso puede encajar con todo eso. Espera un momento, que Jesucristo fue salvo. ¿A qué se refiere con eso? En el infierno. Ah, sí, tiene razón. Sí. Hablando que Jesús murió espiritualmente. Eso es lo que ellos enseñan, sí. Entonces, tal vez se puede unir, tal vez creen que la iglesia va a ser salvo, otras personas van a ser salvos por el sufrimiento, que esa enseñanza de Jesús murió espiritualmente no es bíblico. Correcto. Pero porque hay bastantes personas que creen eso, tal vez lo mezclen con la tribulación. Donnie, usted ha predicado los últimos 10 años por todo el mundo. ¿Qué es lo que usted piensa con respecto a la iglesia? Bueno, ninguno de los lugares en los que yo he predicado creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, así que yo jamás fui expuesto, no he sido expuesto a esa enseñanza. Mi exposición viene de la gente que nos llama, que nos escribe, y hay razones. Mire, para ser honesto, ninguno de ellos, cuando les pregunta por qué, pueden dar una respuesta específica, una razón sucinta. No se puede, no pueden. Ellos hablan y hablan y hablan y tratan de traer otras escrituras, pero no pueden decir que es por esta razón. Y bueno, cuando uno los obliga a llegar a la razón, lo más cercano que pueden llegar es que, bueno, eso purifica. Bueno, si la sangre no purifica, no será purificada en lo absoluto. Sí, pero es lo que la gente piensa, como por ejemplo un querido hermano de 80 y tantos años de edad. No sonaba, él llamó fuerte, pero él era un proponente de salvo, siempre salvo. Y él lo dejó en claro cuántos años había vivido para Dios y todo esto. Él estaba tratando de discutir con nuestro punto del libre albedrío y de una manera correcta. Su espíritu era muy bueno. Así que estábamos hablando con él y bueno, él, por supuesto, nosotros siempre decimos, bueno, yo sabía que usted iba a decir eso. Hablábamos del hijo pródigo, bueno, ¿por qué no lo diríamos? Es obvio tan claro como el día. Bueno, si pudiéramos, yo puedo hablarle a usted durante 3 horas. Yo le dije, bueno, ¿para qué? No va a cambiarme a mí. ¿Para qué? Le decía yo. Y le dije, si usted tiene que hablar 3 horas para probar su punto, algo está mal. Y él seguía diciendo cosas, pero con rodeos. Pero finalmente Dave le dijo, bueno, ¿y qué tal con Adán y Eva? Y hubo una larga pausa, ¿verdad? El punto de usted era que, bueno, es que fue esa mujer. Eso es lo que sucede. No, hoy fue esa mujer. Yo comencé a reírme y le dije yo, eso fue lo que Adán dijo. Pues yo no lo hubiera hecho si no me hubieras dado esa mujer que me diste, Señor. Ella lo hizo, ¿verdad? Y bueno, una larga pausa y yo sabía que iba a decir eso, dijo. John. No le puedo ganar eso. Hermano Swagger, bueno, la iglesia primitiva, estoy hablando después de que Cristo anticipara el regreso de Cristo. Cuando Él no regresó, comenzando de Justin Martyr, Taiconius, Agustín y muchos otros, se profundizaron más en lo que llamamos la teología del reemplazo, supercesacionismo, y fue aceptado en cierto sentido por la Iglesia Católica. La idea del milenio es la idea de Agustín era que ya vivían, él anticipaba el regreso de Cristo en el año 1000. Disculpe un momento, pero ¿la Iglesia Católica realmente cree en un arrebatamiento? No. Ellos creen en la resurrección en el sentido de los muertos en Cristo resucitarán, pero también tienen un purgatorio entre todo eso. Así que su doctrina está muy mezclada sobre el entendimiento de lo que llamamos eventos de los tiempos finales. Pero desde aquellos días han estado viendo la Iglesia reformada la idea de lo que llamaríamos el periodo de gran tribulación, que ellos no lo ven de la misma manera como nosotros lo comprendemos. Ha sido una revelación que ha regresado a la iglesia realmente en los últimos 200 años. Correcto, sí. La idea realmente es que muchos no creen, primeramente, en el arrebatamiento o la resurrección de la iglesia en cuanto a su tiempo y todo eso antes del periodo de la gran tribulación. La segunda venida del Señor típicamente es lo que ellos
enfocan su énfasis, pero la mayoría ha entrado al evangelio social, el concepto de justicia social, y están aceptando realmente enseñanzas que diferentes maestros han usado o comenzaron al principio del siglo XX y después Howard Bliss. La idea de los misioneros era para tratar de edificar una sociedad en la tierra, así que la iglesia comenzó a moverse y a pasar de la escatología y la enseñanza profética que era más prevalente al principio del siglo XX, y ahora solamente estamos buscando el evangelio social, edificando la sociedad, porque en el concepto de la ciencia social que vino con la iglesia, hermano Sager, es que la sociedad y el carácter, más bien el carácter es edificado por la sociedad y la educación no está edificado por la revelación ni por la obra del Señor. Dios no ha llamado a la iglesia para salvarse a sí misma. No, ha llamado a la iglesia a predicar el evangelio para el mundo, a todo el mundo. Sí, para ese propósito. Hermano Swagger, una de las cosas que podemos decir, que en este tiempo la mayoría de la iglesia no cree en milagros. La mayoría de la iglesia tratan de leer el libro de Apocalipsis como la escuela Alexandria quería hacerlo. Realmente no cree que va a caer hielo del cielo. No es porque perdieron el Espíritu Santo, sino que perdieron fe en Dios. Necesita milagros principales para que los santos de Dios se vayan de esta tierra en rapto. Es fácil ignorar el rapto. Es más fácil decir, vamos a pasar eso, en vez de decir, sí, todavía existe lo sobrenatural. Alabo a Dios que yo voy a la iglesia que cree en milagros. Voy en la iglesia que todavía enseña que la cruz, en poner las manos sobre los enfermos van a recuperarse. Todavía creemos en la palabra de Dios, tomamos la palabra de Dios como es, no tratamos de ignorarla. Pero la mayoría de la iglesia, desafortunadamente, cuando miramos la televisión cristiana y la radio, los libros que existen, muchos están ignorando los milagros. Entonces necesitamos continuar predicando con voz fuerte el rapto de la iglesia, porque creemos que Dios no nos ha puesto para la ira, y porque ellos van a pasar eso, y la mayoría, yo creo que ustedes ya lo dijeron, porque yo pienso que ellos creen que va a haber una limpieza que va a pasar, y tenemos que pasar esa limpieza porque la esposa tiene que estar sin mancha y sin arrugas, y porque le han dado la espalda a Dios. Josh, ¿quién se va a ir en el arrebatamiento? Todos los que están en Cristo, todos los que han nacido de nuevo y comprado con la sangre. ¿Qué tal con los cristianos tibios? Me tuvo que preguntar eso, no tengo lo suficiente tiempo para eso. Eso es algo que yo creo que hemos discutido en el pasado. Voy a compartir esto. La Escritura dice que si eres tibio, voy a vomitarte de mi boca. Lo voy a decir de esta manera, que no hay nadie que está salvo a la mitad, o eres salvo o no. A lo que se refiere es su condición espiritual y su posición. Y lo voy a contestar de esta manera. Hay muchos que tienen forma de piedad. Cuando en la parte están en la iglesia, pero el momento que el Señor regresen, ellos van a quedarse, porque en sus corazones ellos parecen como que si están en la temperatura correcta, pero en realidad no lo son. No puede ser medio salvo. No puede ser justificado a la mitad. Correcto. No se puede. Y la mayoría de la iglesia no es salva. Es trágica. Es trágico tener que decir eso, pero estrecho el camino, estrecha, angosta la puerta. Pocos los que lo haya. Pocos los que lo hayan, y amplio es el camino que lleva a la perdición. Pero no es posible ser justificado a medias, a un 70%. Usted o es justificado, nacido de nuevo, o no lo es. Amén. Y si no lo es, no será en el arrebatamiento. Loren. ¿Cuál es la pregunta? Sí. En Cristo es la respuesta. ¿Usted quiere saber quién se va a ir en el rapto? Josh lo dijo, no hay variables. Todos los que están en Cristo. Si su fe está en Cristo, se va a ir. Y esas condiciones van a variar de bien maduro a inmaduro. Yo creo que es la mejor manera de decirlo, pero si está en Cristo, se va a ir. Amén, así es. Usted también preguntó de la iglesia tibia. Ellos dicen o dijeron que somos ricos y enriquecidos y no necesitamos nada.
Y Jesús dijo, eres miserable, pobre, ciego y desnudo. No suena como alguien que es salvo. Así es. Somos exhortados, hermanos Suárez, que nosotros estemos en la fe. Y la gente tiene que Bien hacer dicho, eso hoy. Bien dicho. Tienen que verse, examinarse. Pablo dijo que hay que analizarnos a nosotros Así mismos. es. Porque si estás en la fe, estás preparado para irte. Si no, no lo estás. Ahora, sí sabemos que hay todo tipo de cristianos, digo todo tipo, pero muchos cristianos que están más cerca de Dios que otros. Y hay muchos que Correcto. no están tan cerca al Señor como otros lo están. Correcto. Pero sí, ellos son justificados, nacidos de nuevo, y se irán Exactamente. en el arrebatamiento. Donny, ¿por qué no leemos el versículo 16? Y decían a los montes y a las peñas, El hombre insensato entonces ora a las piedras. cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Corresponde a Dios el Padre, que todos sepan que la humanidad entera, y eso incluye a todos los seres humanos. Y de la ira del Cordero. El Cordero es el Salvador hoy, mañana el Cordero es el juez. Esto es una declaración muy extraña, la ira del Cordero. Hemos leído el Cordero una y otra vez en el Nuevo Testamento, y un Cordero es un animal dócil. Es el animal más dócil de todos los animales que Dios creó. Sin embargo, nos habla aquí de la ira del Cordero. Dios puede enojarse. Así es, sí. Él se puede enojar. Así es. Y una escritura más, Donny, capítulo 10, versículo 17, perdón. Porque el gran día de su ira ha venido. El gran día es la gran tribulación venidera que durará unos 7 años. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Se refiere al hecho de que el hombre está en contra de Dios desde la caída. Ahora el hombre verá exactamente cuán poderoso es Dios realmente. Refiriéndose a Jesucristo como el Cordero y la ira del Cordero, esa es una declaración poderosa. Así es. Significa que aquel que conocemos como el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita todo pecado del mundo, alabado Dios, pero se puede enojar. Como Loren lo explicó, Dios en su ira y las diferencias de la palabra, pero no hacia sus hijos. Correcto. No hacia sus hijos. Pongámonos de pie, por favor. Alabado Dios. Padre Celestial, te damos gracias hoy por tu gracia y misericordia. Pedimos por el poder de Dios que lo que se ha dicho el día de hoy toque el corazón de la gente y bendígalos abundantemente. Le amamos, Señor. Damos toda la alabanza y la gloria en el nombre de Jesús.